Me da mucho gusto estar en este foro de ciudades nocturnas y además en la presentación en particular de nuestra política distrital de economía cultural e industrias creativas. Y quisiera hacer algunas reflexiones alrededor del tema. Hace 40 años, cuando todo el tema era el comunismo, como decían, algunos dicen que es que el que no era de izquierda en su juventud es que no tenía corazón. En esa época era el tema de todos los jóvenes de esa generación, ¿no? Cómo lograr que hubiera comunismo, cómo lograr la revolución, en fin, Marx era el gran tema. Marx, ya se habla de Marx como por ahí una cosa, pero Marx era el tema, la revolución cubana, el Che Guevara. Esto cambió. Por un lado, Marx, una de las predicciones de Marx era que cada vez iba a haber más concentración del ingreso y cada vez iba a empobrecerse más los proletarios, que los proletarios iban a ser cada vez más y más y más pobres. Y resulta que eso no pasó. Al revés, las personas los proletarios, los que ganan un sueldo, los que viven de un sueldo y no del capital, tuvieron ingresos cada vez más altos. Y algunos ingresos de millones y millones de dólares, como algunos presidentes de empresa. Y el trabajo, el conocimiento comenzó a generar unos ingresos gigantescos, no el capital. El que tiene conocimiento no solamente para ser gerente, sino el que tiene conocimiento como artista. El que es un cantante, un músico, gana millones. Marx hablaba de un tema maravilloso que era el tema de la alienación. En esas épocas de la revolución industrial del siglo XVIII y XIX, las industrias eran alienantes. ¿Qué pasa? Maravillosamente el desarrollo de la economía moderna llevó a que eso no pasara. Al revés, lo que es, incluso el señor Dahrendorf, que escribía hace 50 años y comenzó a decir que eso no iba a pasar, que lo que estaba viniendo a la sociedad de servicios, pero ahora sí que más. Todo lo que es un trabajo mecánico, repetitivo de alguna manera, incluso los que ya no son tan repetitivos, muchos trabajos bastante inteligentes, lo pueden hacer los robots, los computadores. Entonces al ser humano, contrario a lo que Marx predecía, no lo va llenando con trabajos mecánicos, aburridos, repetitivos, sino todo lo contrario. Lo que está quedando del trabajo humano es la parte interesante, la parte creativa, donde hay un ingrediente humano, emocional, creativo. Entonces es realmente fascinante cómo absolutamente fracasaron las proyecciones de Marx, felizmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso con las ciudades? Uno puede vivir en París y tener su tierra en Brasil. Uno puede vivir en París y tener su capital en Brasil. Pero lo que no puede hacer es vivir en París y tener su cerebro en Brasil. Entonces, la competencia hoy no es por tierra, no es el que más tiene tierra. La tierra cada vez es más irrelevante, la riqueza que genera la tierra. Ni siquiera el capital, porque cada vez la participación en las sociedades del capital es menos. Entonces, lo que genera la riqueza son personas que tienen conocimiento. Esas personas claves, esas personas son las que nosotros queremos, las personas que crean, que trabajan, que tienen un conocimiento. Puede ser un ingeniero electrónico o un enfermero o cualquiera. Esas personas son las por las que estamos compitiendo. ¿Cuáles son esas personas por las que estamos compitiendo? Esas personas que son tan buenas en lo que hacen, ya sea porque son un buen mecánico o un buen enfermero o un buen ingeniero, que pueden escoger dónde vivir. Ahora las empresas como los señores de Google o de Amazon o de cualquiera, les toca es ir a las ciudades donde los jóvenes brillantes que ellos necesitan para sus empresas quieren vivir. Más aún, hay algo que es interesante. Volverse más rico no necesariamente produce mejores ciudades. A veces hay países que encuentran petróleo, cualquier cosa, pueden ser muy ricos y tienen ciudades espantosas. Entonces, ser más rico no necesariamente genera mejores ciudades y mejor calidad de vida. Pero lo contrario sí es cierto.
mejores ciudades y mejor calidad de vida sí genera más riqueza, más desarrollo económico. ¿Qué pasa? Fíjese lo interesante, estamos alcanzando una etapa en el desarrollo de nuestra ciudad donde ya felizmente estamos saliendo de la etapa de la supervivencia. Hace 50 o 60 años, lo único que estábamos tratando de pensar era cómo llevábamos el acueducto. Había un porcentaje muy alto de la ciudad sin agua. Teníamos que llevar el alcantarillado, un porcentaje muy alto de la ciudad sin alcantarillado, sin pavimentos, sin colegios, un déficit de cobertura educacional gigantesca. Hoy ya felizmente estamos alcanzando otro nivel. Ya no, el desafío ahora no es sobrevivir, sino vivir con mayúscula, vivir más felices, vivir más civilizadamente, aprender a vivir, y no es tan fácil. Aprender a vivir no es tan fácil. Buena parte de nuestra sociedad no sabe qué hacer con su tiempo libre. Pues nos toca aprender a vivir y tal vez aprender a qué. ¿Cómo vamos a ser felices cuando ya no tenemos que preocuparnos por sobrevivir? Y eso obviamente tiene que ver con la cultura. Eso obviamente tiene que ver con el deporte. Por eso, y acá quiero decir que vamos a hacer siete centros felicidad, 7 CEFES. 7 CEFES. Queremos hacer una ciudad donde la gente viva más feliz y parte es culturalmente. Estos centros felicidad que vamos a hacer son unos centros que van a tener piscinas, gimnasios, o que estamos haciendo porque ya se adjudicaron un par de ellos, auditorios, salones para música, salones para danza. Nuestra concepción de una ciudad como la que decía un urbanista maravilloso danés que es Jan Gehl, es una ciudad donde la gente quiere estar afuera, en la calle, no encerrados viendo televisión, no en su casa, sino en las aceras, en los cafés, en los parques. Esa es la ciudad que queremos. ¿Cómo es la ciudad moderna? Mire, nosotros vemos que cada vez los hogares son más pequeños y fuera de eso queremos una ciudad donde la gente se movilice obviamente en transporte público y en bicicleta. Gracias a las políticas que hemos implementado, Bogotá es de lejos la ciudad más avanzada en movilidad en bicicleta en América, de lejos. Esa es la ciudad que queremos, una ciudad donde la gente esté en el espacio público, afuera, caminando de día, de noche, mujeres, niños, viejos, personas en silla de ruedas, con aceras pagadas por valorización o no, con ciclorrutas, una ciudad de música, una ciudad de pintura, una ciudad de deporte, más 1000 otros proyectos que no hay tiempo para contarles aquí, como el Sendero de las Mariposas de 200 kilómetros en los cerros, entre orquídeas y helechos y bromelias, mirando la ciudad abajo. Lo cierto es que estamos avanzando, queremos una ciudad, insisto entonces, en donde nos encontremos todos como iguales en el espacio público. Entonces, quiero felicitarlos, quiero decir para terminar que nosotros incrementamos en 80% el presupuesto de cultura y eso no incluye los centros felicidad, ¿no? Que esos solo los 7 centros felicidad son más de 600.000 millones de pesos. Entonces al presidente Duque, que me parece maravilloso que esté apoyando la economía naranja, le toca hacer un esfuerzo grande, como el viceministro aquí seguramente lo debe estar sufriendo ahora en la discusión de presupuesto y demás, porque Bogotá tiene un presupuesto más alto para cultura que el gobierno nacional y vamos a mantenerlo así y a complementarlo de 1000 maneras y les deseo todos los éxitos en este foro y felicito a María Claudia y a todos los cientos de personas que trabajaron para la elaboración de esta política, nueva política distrital de economías culturales y creativas. Gracias.